Así es, amigas y amigos de la cuarta generación de la Escuela de Cuadros. Ya está Enrique de la Madrid Cordero, nuestro segundo expositor. Y vamos a ceder el uso de la voz a Paul Hospital, presidente de ICADEP. Adelante. Gracias, jóvenes, ¿cómo están? A ver, parece que ahora sí ya se despertaron. ¿Cómo están? Pues gracias por seguir aquí en este día excepcional para la Escuela Nacional de Cuadros, este día extraordinario, en donde tenemos un invitado que ustedes ya conocen, que él nos ayudó con su participación en la primera sesión presencial en el estado de San Luis Potosí, y a quien respetuosamente le recordamos, querido secretario, que aquí tiene a una selección de jóvenes de lo más talentoso que tiene el PRI en el país. De más de 6,500 jóvenes que se inscribieron para participar en la Escuela Nacional de Cuadros a través de distintos exámenes y distintas pruebas, quedaron estos 423 jóvenes que representan lo mejor del priismo de nuestro país. Ustedes, jóvenes, al igual que el secretario, creen en estos espacios de formación, creen en el servicio a México, y como el secretario de la Madrid desde hace mucho tiempo ha tenido la oportunidad de servirle a su partido y de servirle a México. Bienvenido de nueva cuenta, señor secretario, con la Escuela Nacional de Cuadros. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Antes que nada, agradecerle a mi amigo al gobernador su atención de recibirme, como siempre, aquí con mucha hospitalidad. Saludarle al presidente de mi partido, muchas gracias, tocayo. Muchas gracias a todos los amigos aquí presentes. Héctor, ¿cómo están? Diva, me da mucho gusto. Señores, muchas gracias aquí por estar todos aquí presentes esta mañana, y sobre todo yo muy agradecido y muy contento por la oportunidad de estar aquí con ustedes, sobre todo por dos razones fundamentales. Una, he tratado siempre hacer como práctica de mi trabajo, y ya van varios años que lo hago, como parte de mis visitas de trabajo en giras, siempre me hago el espacio para poder viajar a universidades, a escuelas, platicar con estudiantes, porque me parece que es una gran oportunidad, por un lado, primero, para uno escuchar, para oír qué es lo que tienen, cuáles son los temas, cuáles son las preocupaciones, y después uno poder también compartir experiencias y puntos de vista. Y segundo, estoy muy contento de estar aquí en mi calidad de priista que lo soy desde los 18 años, y lo soy de mucho orgullo, y porque estoy convencido de que las principales fortalezas y de que las mexicanas y los mexicanos más talentosos están en el PRI. El PRI siempre lo ha caracterizado por tener una visión de futuro, por tener capacidad de transformación, por reconocer también sus debilidades, o a veces, ¿por qué no?, cuando hay a veces errores de instrumentación, pero algo que caracteriza al PRI desde su historia es su capacidad de transformación. Y esta vez, juntos todos, no podemos ser la excepción. Y ahorita platicaremos un poco de ese México hacia el futuro que creo que todos queremos compartir. Cuando estuve aquí con el gobernador hace quizá 3 meses, estuve en una universidad, en una plática, y al final de la plática, después de que algunas personas dijeron, oye, muy bien, muchas gracias, nos gustó el mensaje, hubo una muchacha que me dijo, oiga, a mí no me gustó su mensaje. Yo sabía que aquí en el norte son francos o francas, pero francamente no me lo esperaba yo así. Le dije, ¿por qué no te gustó? Me dijo, es que usted lo que debió haber hecho es usted debió haber llegado a preguntar qué necesitábamos. Lo primero que usted debió haber hecho es llegar a preguntar. Y tiene toda la razón. Quien quiere dialogar, quien quiere que lo escuchen, tiene que primero escuchar. Entonces, como sé que aquí la dinámica es escuchar, yo primero los quiero escuchar a ustedes. Pero también traigo preguntas, porque estas también son oportunidades para escuchar cosas que francamente a mí me interesan saber.
Primero, creo que este grupo de aquí, y todos los que estamos aquí, somos un grupo un poco raro. Fíjense, tenemos que ser raros. Primero nos interesa la política. Ustedes jóvenes les interesa la política. Están en sábado en la mañana platicando de política. Me tienen que explicar por qué. Y no solamente les interesa la política, sino son convencidos priistas. En el México de hoy, me interesa saber por qué. Y me interesa saber, además, ¿qué piensan ustedes decirle a sus compañeros de su edad? ¿Qué les van a decir a sus compañeros de por qué el PRI sigue siendo la mejor opción? Entonces, para puntualizar la pregunta, y creo que están organizados en grupos, pero amigo, lo que me gustaría que me dijeran primero es, ¿por qué les interesa la política? ¿Qué esperan de la política? ¿Por qué en el PRI? ¿Y qué le van a decir a sus compañeros en los meses por venir? ¿Qué argumentos han pensado? ¿Qué es lo que los motiva? ¿Y qué le van a decir a sus compañeros de por qué el PRI sigue siendo la mejor opción? Me interesaría mucho escuchar, no sé cuál sea el orden en donde contesten, pero aquí yo apunto y después con mucho gusto yo les puedo dar algunas de mis opiniones. Sí, señor secretario, crearon 16 grupos los jóvenes con una mascota que los identifica para generar equipo y unidad. Están representados en cada uno de los grupos jóvenes de distintos estados, así que aquí tenemos una tómbola democrática para que a todos les toque preguntar. Para el grupo de los leopardos. ¿Leopardos? Ah, ya, perdón, gracias. Es que antes gritaban los grupos, entonces los volteamos a ver. Gracias. Así es, nos agarró de sorpresa. Mi querido secretario, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, pues primero que nada, yo creo que nosotros los que estamos aquí en el PRI somos jóvenes convencidos, jóvenes que estamos dispuestos a sacar la casta por nuestro partido. ¿Por qué razón? Porque estamos convencidos de los ideales, de los valores, de los principios que integran a nuestro partido. Yo creo que si eso fuera diferente, ninguno de los jóvenes que estamos aquí el día de hoy pudiéramos presenciar este encuentro. Sin embargo, considero yo que es importante poder comunicar esto afuera de este recinto. ¿Por qué razón? Porque muchas veces las pláticas se quedan aquí. Y lo importante es que todos los jóvenes que no conocen a nuestro partido, que no conocen su historia, su ideología, todo lo que ha emanado de él, es importante y de vital trascendencia que lo sepan. Considero que nosotros somos portavoces de nuestro partido y somos quienes debemos de replicar esta visión, esta participación que el día de hoy estamos teniendo. Y le diría a los jóvenes que nosotros estamos aquí para poder construir no solamente el presente, sino también el futuro. Es cierto que no somos únicamente el futuro, pero sí es importante que desde ahora, con la capacitación que estamos teniendo, nosotros vayamos afuera a replicar sin temor, sin miedo, todo lo que nuestro partido está realizando. Es de alguna manera la forma en que nosotros podemos aportar a nuestro instituto político y creo que los jóvenes más que nunca tenemos un papel rector en la ciudadanía. Si nosotros como ciudadanos comenzamos a crear esa conciencia, no solamente para con jóvenes, sino también con mucha ciudadanía que muchas veces ha sido desalentada por cuestiones y temas políticos que todos bien conocemos, es cierto que entre todos podemos generar esa sinergia política que necesitamos, la legitimidad, la gobernabilidad, que día a día vamos construyendo con cada uno de nuestros actos. Sería cuanto. Muchas gracias. Gracias. Seguirían los osos. Osos. Gracias, osos. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Gómez, del estado de Tamaulipas.
Y bueno, a mí en mi caso particular me gusta la política y la administración pública porque su principal objetivo es servir a la sociedad, servir a los ciudadanos y siempre buscar el beneficio y la igualdad para el pueblo mexicano. Estoy convencido que nuestro partido, a lo largo de 70 años, ha venido marcando un proceso y un trabajo claro, oportuno y transparente. Es por eso que siempre me sumo al trabajo que se viene haciendo del PRI en México y como ya lo dijo nuestro presidente Enrique Peña Nieto, cuando gane el PRI, gana México. Gracias. Gracias, Manuel. Las abejas. Seguirían las abejas. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Bianca, soy de Jalisco. Para nosotros, bueno, para el punto de vista, la política es el arte de servir a nuestra comunidad y de resolver los problemas de manera más directa. Si me lo permite, quisiera hacer una pregunta, a ver si al final pudiera responderla. El día de ayer nos contaron que, por ejemplo, para moverse hay que mover, debes de tener una causa para que te muevas, para que actúes. Y yo quisiera saber a usted qué es lo que lo mueve. Eso es lo que quisiera saber. Gracias. Muy bien, Bianca. Y por último, en esta ronda, los toros. Toros. ¿Qué tal? Soy Tania Larios, de la Ciudad de México. ¿Y por qué la política y la vida pública de servicio? Primero porque amamos completa y profundamente a nuestro país, porque soñamos con el México que queremos ver. ¿Y por qué el PRI? Porque sabemos que ha sido el que ha construido a México, el que nos abre su casa a los jóvenes, el que cree en nosotros y los que le demostraremos el por qué esta apuesta es correcta y por qué los jóvenes no los vamos a defraudar a todo México, que sí tenemos preparación y que tenemos experiencia, ganas y garras por el México que queremos construir y con el que soñamos y trabajamos. Bien. Ganas y garras. Quisiera otras cuatro. Después las otras cuatro, ¿no? Ah, muy bien. ¿Sí? Podría ser así. Si les parece, lo que hacemos es que dejamos, porque entiendo que hay otra ronda más las que quepan, porque realmente al final del día lo que a mí me interesa es el dialogar, el escuchar. Y déjenme un poco entrar a algunos de estos temas y obviamente con la idea de seguir conversando, de seguir hablando de lo que aquí nos une. A ver, creo que se usó mucho la palabra servir. Y yo soy en lo personal, me gusta esta frase que no sé en qué momento la leí, de estas cosas que vas estudiando en la vida. Y hay algo que dice que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y la verdad es que no es una frase vacía. Porque decía yo en alguna plática que tuve que me invitaron a la graduación de unos estudiantes, o sea que más o menos parecido en cuanto a edades, yo compartía que cuando yo era más joven que quizá todavía ustedes, a mí siempre como que me obsesionaba el tema de la felicidad. Quizás muy propio del joven estar preguntando, bueno, a ver, estoy feliz, soy feliz, ¿cómo voy a ser feliz? ¿Cómo alcanzo la felicidad? Incluso hay muchos que describen la vida como que el objetivo de la vida es alcanzar la felicidad. Y la verdad es que yo, justamente para una plática como esta, me puse a pensar y dije, no es por ahí. Incluso hay muchos buenos libros sobre el tema, Bertrand Russell es uno de ellos, La conquista de la felicidad, y algo de lo que en ese entonces concluí es que entre más la buscas, más huye la felicidad. O sea, la felicidad no hay que buscarla. La felicidad es el premio que se obtiene de estar haciendo lo que amas y lo que te apasiona. Eso es lo que viene. La felicidad es una consecuencia, la felicidad no es un objetivo, la felicidad es un premio.
es el premio y la sensación de bienestar que se tiene de estar haciendo lo que te gusta. Y si fíjese, si el tema es que quien no vive para servir, no sirve para vivir, ¿qué mejor forma de vivir que ser un servidor público? Esa es la máxima vocación. O sea, realmente dedicarte a trabajar para transformar tu realidad, para mejorarla, para construir un mejor mundo, para construir un mejor país, esa es, en mi caso, mi principal motivación. Lo que a mí me llena todos los días, lo que me entusiasma todos los días desde la mañana y pararme con ganas de la cama y salir a enfrentar el día, es que sabes que tienes capacidad de transformar. Y eso es lo que en política se debe de buscar, capacidad de transformar. ¿Y qué es la política? La política es la búsqueda del alcanzar el poder para ejercerlo, para mantenerlo, pero sobre todo para transformar. Yo no entiendo una política de manera distinta. A mí la que me motiva, la que yo conozco, la que yo aprendí, es una política que te permite transformar tu sociedad. ¿Para qué? Para que sea un México más justo, para que sea un México más parejo, para que sea un México de oportunidades para todos. Porque sí se puede trabajar por un México para todos, un México más parejo para todos, un México en donde al final del día sea tu esfuerzo el que te permita destacar en la vida. Y por eso de lo que se trata es de trabajar para igualar, ¿qué? Oportunidades. Porque nadie nace igual, nadie nacemos igual. Y al final del día eso no lo puedes escoger, eso es un dato. Tú naces en un escenario o naces en otro. Lo que sí depende de cada uno es el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el ánimo, el empuje, la preparación que tú le pongas. Y eso es lo que más funciona en la vida. Y de ahí eso es lo que empareja. Eso es lo que empareja y eso es lo que da las posibilidades de transformar. A mí también lo que me motiva es vivir en un país en donde estoy convencido que México puede y debe ser un país desarrollado en esta generación. Así terminó el mensaje del presidente Peña Nieto en su último informe de gobierno cuando dijo que México debe aspirar al desarrollo en las próximas 2 décadas. Y eso es una generación. 2 décadas son lo que vamos a vivir juntos en estos años por venir y es lo que vamos a trabajar juntos, sobre todo con los jóvenes. Y antes de dejar el tema de jóvenes, ¿qué es para mí ser joven? Ser joven no es una edad. Ser joven es una actitud, es una forma de ser, es una forma de enfrentar la vida. Y por eso es que mientras se tengan más ilusiones, más sueños, más planes que recuerdos, eres joven. Mientras mantengas ganas de cambiar, de transformar, de mejorar, de transformar tu realidad, eres joven. Mientras te mantengas con ilusiones y convicciones, eres joven. Porque como decía también Salvador Allende, hay muchos jóvenes viejos y muchos viejos jóvenes. Juventud es actitud. Juventud es actitud. Estoy viendo a gentes de más edad diciendo, vaya, por fin alguien saca un argumento a favor de la gente también con edad, con experiencia. Otro, bravo, bien. Es que es la verdad. Miren, la juventud es una maravilla, pero es una etapa de la vida. Lo que hay que incorporar es que la juventud sea una actitud y una forma de trabajar y de ver las cosas. Ese es el reto. Yo conozco muchas personas, tengo algunos amigos de 90 años y tienen una motivación y una energía que ya quisieran algunos de 15 o de 20 y tantos. Es actitud, otra vez es ganas de transformar, son ilusiones. Pero un joven también hoy en día tiene que prepararse, porque las ganas son importantes, pero la preparación también. Y les decía yo que vivimos en un país que tiene verdaderamente capacidad de convertirse en un país desarrollado en esta generación. Dejan de darles algunos datos. Primero,
Hemos ido construyendo una plataforma. Como las generaciones que nos han antecedido han venido construyendo un México de una plataforma. Tenemos, por ejemplo, hoy en día quizá la generación pues, mejor educada de la historia. Tenemos también niveles de salud que se miden, por ejemplo, en la expectativa de vida de las personas. 77, 78 años de edad hoy en día, mientras que todavía hay países en otras partes del mundo, Sudáfrica creo, cuya expectativa, o países en Centroamérica, con expectativa de vida de no más de 55 años de edad. Tenemos un país con más de 30 millones de viviendas y este sector ha venido construyéndose y creciendo a más de 7% en los últimos varias décadas. Tenemos un país que ha cambiado en la parte política, impresionante. En el 76, lo he comentado antes, un solo candidato a la presidencia de la República en el año 76. Y nos criticaban como partido y nos criticaban como país que no éramos un país realmente democrático. Y decidimos cambiar. Y nadie nos puede decir hoy en día que no somos un país democrático porque lo somos. Tan solo en las fechas recientes, creo que ya van 34 candidatos independientes a la presidencia de la República. Nadie puede decir que no haya opciones, nadie puede hoy argumentar que hay incertidumbre sobre los resultados de las elecciones, porque ese es uno de los atributos de una democracia, que no sepas de manera adelantada cuál es el resultado de la elección. Ahora, somos un país también con enormes ventajas comparativas. Una población joven que es precisamente en los próximos 10 años vamos a tener el número de jóvenes y de gente en edad de trabajar más alta de la historia. Lo que le llaman el bono demográfico, esto es el número de jóvenes con respecto a la población total o la gente en edad de trabajar como nunca antes en la historia. Y esos son los años para transformar un país, esos son los años para generar riqueza. Pero para diseñar un país también hay que ver el mundo. ¿Dónde está el mundo? ¿Cómo vemos el mundo de hoy? Hay quienes ven en el mundo de hoy solamente los temas de volatilidad, inestabilidad, terrorismo, inseguridad. Eso existe, pero ese no es el mundo de las oportunidades que tenemos como México. El mundo que vemos hoy es que hoy en día somos 7,000 millones de personas en el mundo, pero vamos a ser 10,000 millones de personas en el año 2050. Va a ser un mundo más poblado, va a ser un mundo con menos pobres, va a ser un mundo con una capacidad de gasto mayor, un ingreso disponible mayor. Va a ser un mundo donde la gente que vive en ciudades va a ser más que la gente que vive en el campo. Va a ser un mundo en donde la tecnología seguirá cambiando a una velocidad increíble. Hoy en día el cambio en el mundo está por arriba de la capacidad de ajuste de la mayoría de las personas. Y eso genera miedo, eso genera preocupación, eso genera angustia. Los cambios hoy en día en el mundo se dan más rápido que la capacidad de adaptación de la mayoría de las personas. Pero esos cambios van a ser, la mayoría de ellos, cambios que nos van a ayudar a resolver problemas ancestrales. Por primera vez vamos a poder eliminar la pobreza extrema. Y vamos a poder llevar la pobreza, la otra, a los niveles más bajos de nunca antes en la historia. En ese mundo más grande, más poblado, más rico, con más capacidad de gasto y que va a viajar más, en ese mundo van a funcionar y van a ser exitosos los países que se han sabido integrar al mundo, y dentro de esos está México. México es un país que ha sabido competir con los grandes del mundo. Y tan hemos sabido competir con los grandes del mundo, que hoy precisamente el debate, el tema que traemos, la discusión con el TLC, es: estos mexicanos son demasiado buenos. Estos mexicanos son demasiado buenos, hay que pararlos. Oigan, igual nos vamos a salir los americanos del TLC porque estos mexicanos están acabando con nosotros. Esa visión que se tiene en el exterior de los mexicanos muchas veces no es la visión que tenemos los mexicanos de nosotros mismos. Allá nos ven como somos, competitivos, talentosos, productivos, echados para adelante. Esta semana pasada, el presidente de la República le otorgó una medalla, la medalla más importante que se le puede dar a un extranjero, lo que es la condecoración del Águila Azteca. Y se la otorgó
al todavía secretario general de la Organización Mundial de Turismo, que es Taleb Rifai, jordano. Lleva ya como 8 años de secretario general. Y él usó hace poco una frase extraordinaria. Cuando describió a los mexicanos y de los mexicanos dijo: son personas orgullosas de su pasado, pero son al mismo tiempo modestos y humildes. Y eso en turismo es una potencia. ¿Cuántos países son orgullosos de sí mismos, pero al mismo tiempo modestos y humildes? Y yo diría, y le añadía Taleb, solidarios como pocos. Estos recientes sismos del 7 de septiembre, después del 19, han vuelto a sacar en nosotros lo mejor de nosotros. Nuestra capacidad de salir de nuestras casas, de salir de nuestras oficinas, a trabajar por alguien que ni conocemos, que nunca hemos saludado, que no conocemos su nombre, que no conocemos sus antecedentes, pero incluso muchos están dispuestos a dar la vida por esa persona que ni conocen. Ese es México. Ese es México. Ese es el país que tenemos. Y por eso él después usó, cuando hizo esta descripción de los mexicanos, esto lo hizo en Madrid, dijo que además México es un mundo en sí mismo. Porque los que estamos ahora en Mazatlán, pues sabemos que es un lugar bellísimo, que se come muy bien, que ya me enteré que al secretario Chong sí le van a dar de comer, a mí nomás me traen ahí como a mediodía, a media tarde, a ver. Era broma. Pero al final ya es un lugar maravilloso. Pero también es maravilloso cuando vamos, por ejemplo, algunos vamos a Cancún, o es maravilloso cuando vamos y conocemos Puerto Peñasco, o es maravilloso cuando vamos a Tequila. En fin, es un país maravilloso y es un mundo en sí mismo. Pues así como es bueno para el turismo, es bueno para la competencia industrial. Miren, las empresas internacionales no vienen a México porque el salario simplemente es más bajo. Sí, lamentablemente sigue siendo más bajo y ese es un reto que tenemos. Pero vienen a México, y dicho por ellos, porque el talento del mexicano, la innovación del mexicano, la disciplina del mexicano, la capacidad de transformación del mexicano es sin igual. Por eso vienen a México. Y por eso son los americanos, las empresas americanas, las que también están debatiendo conservar el Tratado de Libre Comercio, porque a ellas les conviene, porque no necesariamente se van a generar los empleos allá si se complica la negociación aquí, porque somos un país muy especial. Entonces les decía, los países que se sepan seguir integrando al mundo serán los que sigan saliendo adelante, porque el reto que tenemos como país es generar empleos dignos y bien pagados. Ese es el reto. Y para eso necesitamos una economía que crezca, que compita. Y la manera de hacerlo es integrar a todo México al mundo, y más México a más países del mundo, y más mundo a México. El problema en México no es de falta de crecimiento, es de crecimiento desigual. Y unos datos, ya los he platicado con algunos. Querétaro, y por decir algún estado representativo, del año 93 a la fecha, el ingreso per cápita en Querétaro creció 100%. Y en algunos estados del sur, en el mismo periodo, el ingreso per cápita de esos estados creció al 1%. Eso es lo que nos hace que el promedio baje. No tenemos un país mediocre, no tenemos un crecimiento mediocre, tenemos un país desigual. Y el reto de los mexicanos es igualar al país. Ese es el reto. Ese es el reto que hemos tenido los mexicanos ya durante muchos años, y ese es el reto de la próxima generación. Pero si eso logramos, si eso hacemos, este país es imparable. Fíjense, nuestro reto debe ser cómo nos volvemos los proveedores de más partes del mundo. Cómo nos volvemos los proveedores de alimentos de más partes del mundo. Cómo vendemos más coches a más países del mundo.
Y cuando eso hacemos, estamos generando mercado interno. Es muy común que mucha gente diga, es que hay que hacer políticas de mercado interno para fortalecer la economía. La mejor política es generar empresas fuertes, sólidas, competitivas, capaces de competir en el mundo, generar una cadena de valor detrás de ellas, sustituir muchas importaciones, que muchas de las cosas que hoy importa la industria automotriz se hagan en México, que muchas de las cosas que hoy importamos en la industria turística las hagamos en México, y si hacemos eso tendremos empresas de mexicanos y empleos para mexicanos. Ese es el mercado interno. Y México puede, México lo ha hecho y México es muy competitivo. Y un tema más en el asunto de la solidaridad. Siempre he reflexionado yo este tema y siempre que hay una tragedia como vivimos los sismos, como hemos vivido huracanes, siempre me viene la misma reflexión. Los mexicanos somos particularmente buenos en dos casos muy especiales. Somos muy buenos en la organización, somos muy buenos para organizar cosas. Ahora que vamos a volver a tener la Fórmula 1, que será la tercera Fórmula 1, ya llevamos 2 Fórmulas 1 donde ganamos como la Fórmula 1 mejor organizada de ese año. A pesar de que tuvimos 23 años sin haber hecho una, llevamos 2 años consecutivos de haber hecho la mejor Fórmula 1. Somos muy buenos para la organización. Y la otra, somos muy buenos en la tragedia. Somos muy buenos ante el desastre. Somos muy solidarios. Y mi reflexión es esta. Si así como en el desastre, que somos enfocados, somos solidarios, somos ordenados, somos focalizados, si así en la excepción trabajáramos siempre en la normalidad, este país es imparable. Este país es imparable. Hay que hacer esas características de la excepción, hay que hacer que sea parte de nuestra normalidad. Ahora, algunas reflexiones, y quizá antes de pasar a otras últimas, ¿cuáles son algunas de las ideas? Son muchas, pero ¿cuáles son algunas de las ideas en donde tendríamos que trabajar juntos para precisamente darle este siguiente impulso? Yo digo que así como en el pasado nos quebró la economía y la cambiamos, así en los 80s, y nos abrimos al mundo, y repito, los estados que se han sabido abrir al mundo, los que se han sabido abrir al mundo y los que están en el turismo, son los que progresan, son los que avanzan, son los que mejoran el nivel de vida de su gente. Así como en los 90s hizo quizá crisis nuestro sistema político, sistema electoral, y lo cambiamos, y lo hicimos a partir de reformar leyes, de cambiar prácticas, de cambiar instituciones, y lo cambiamos. Así creo que el principal reto que enfrentamos los mexicanos ahora es el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho. Esa es la tercer pata que le hace falta a la mesa para que tengamos un país sólido, parejo y más justo para todos. Y algunas reflexiones finales sobre este tema, que obviamente podríamos abundar. Para ese México más justo, una es, fíjense, una educación de calidad, pertinente, pero una educación que nos permita aprender para aprender, pero también aprender para emprender. México necesita ser cada vez un país más emprendedor, un país, sí, de pequeñas y medianas empresas, sí, de empresas medianas, sí, de empresas grandes y sí, de empresas globales. Necesitamos un sector empresarial más fuerte y por eso una educación que nos permita aprender a aprender y aprender a emprender. Un sistema de salud que llegue a todos, que ya lo habrá platicado también el doctor Narro, porque al final del día, aunque hay amigos que me dicen que lo que importa es el dinero, porque la salud va y viene, pero la verdad es al revés. Lo que importa es la salud para tener vigor, para tener energía. Un país donde verdaderamente adoptemos el imperio de la ley, que pongamos un Estado de Derecho más sólido, más fuerte. ¿Para qué? Para abatir cosas que todavía no hemos logrado resolver. Abatir impunidad, inseguridad y corrupción. Esa es la tercera pata. Un país donde adoptemos la ley como norma, que realmente estemos convencidos de que ese ingrediente es el que nos falta para potenciar el resto. Un país que también esté cada vez más en la innovación.
Un gobierno que impulse, como se ha venido impulsando durante el gobierno del presidente Peña Nieto, en la innovación. Y hay una pausa. Durante estos años de la administración del presidente Peña Nieto, se han hecho reformas precisamente para emparejar el país, para estimular un país de clases medias, que es a lo que le debemos de tirar, y en ese sentido abonan, por ejemplo, la reforma en materia energética. En México el sector energético no era un sector económico, era una ideología, era una religión. Ahí hay otro ejemplo de la capacidad de transformación del PRI. Durante muchos años era un tema fundamental del PRI, la defensa de la propiedad de la industria energética. Pero después también la realidad nos hizo ver que necesitábamos una industria energética más innovadora, más creativa, más capitalizada, y fue el PRI el que hizo ese cambio. Un país donde también haya más competencia, y en ese sentido van las reformas que se han hecho durante esta administración. Hay dos maneras de mejorar el nivel de vida de la gente. Una es aumentar los salarios y otra es bajar los precios. Y para bajar los precios hay que enfrentar los monopolios. Y son tan malos los monopolios públicos como los monopolios privados. Y eso también se ha hecho en la administración del presidente Peña Nieto. Reformas en materia de banca de desarrollo, reformas en materia de telecomunicaciones, todas esas que ya están dando resultados hoy. Por ejemplo, la energética, no es cierto que es una reforma para el futuro. En materia energética, ya hoy en día se han hecho licitaciones que comprometen inversiones por arriba de los 60,000 millones de dólares y serán 80,000 al final de este sexenio. Cuando alguien les diga que esas reformas son para mañana, no son para mañana, son reformas que están ocurriendo el día de hoy. Y regreso, tenemos que trabajar todos por un gobierno, para seguir trabajando por un gobierno más honesto, más eficaz, más transparente. Eso todos lo queremos y eso todos debemos de aspirar. Y ese debe ser una de las agendas más serias, más profundas del PRI. Y déjenme decirles, en los temas de corrupción, que son los temas que obviamente siempre nos echarán en cara, yo estoy convencido que los vicios y los excesos están democráticamente distribuidos en todos los partidos y en toda la sociedad. Pero si en algún lugar sí monopolizamos y sí creemos en el monopolio, es en el monopolio del talento y de la visión de país, que esa sí la tenemos en el PRI. Lo demás está democráticamente distribuido. Y por último, ver una sociedad, aspirar a una sociedad más incluyente y solidaria. Porque yo me gusta la frase del presidente Carranza a los constituyentes, precisamente del año 1917, donde a diferencia de lo que hoy muchos hemos aprendido, de que buscando el bien individual alcanzas el bien colectivo, yo creo que más bien es al revés. En la búsqueda del bien de todos está la prosperidad individual. Ese México incluyente, donde quepan todos y sea para todos, ese es el México por el que tenemos todos que trabajar. Ahora déjenme nomás compartirles, porque creo que también aquí valen las expresiones más de tipo personal, porque al final del día de lo que se trata es también compartir alguna vivencia, alguna reflexión y abriéndolo después para, si se puede seguir este diálogo. Reflexionaba yo que a mí quizás son tres los que me vienen muy rápido a la cabeza, que me han impresionado a lo largo de los últimos años. Una, recuerdo la noche en que me enteré que mi papá sería precandidato a la presidencia de la República al día siguiente. Esto debió haber sido la noche del 24 de septiembre de 1981, un jueves. Y pues fue así como, oigan, quizá es posible que mañana pudiera ser que el partido se pronunciara a mi favor, nos decía mi papá. Pero así como era él, puede ser, quizá, a lo mejor. Y yo me acuerdo que fue de mis primeros insomnios, porque desde entonces ya van varios. Pero sí recuerdo que fue de mis primeros porque mi reflexión fue, por un lado, una enorme alegría, una enorme
ilusión, ¿no? El decir, qué bien, la verdad es que ha trabajado por eso, se lo merece, felicidades y estoy seguro que hará un gran papel. Pero tenía yo 18 años, entonces viene la otra parte de la reflexión, dices, ah caray, te va a cambiar la vida, te va a cambiar la vida totalmente y entras en un mundo muy complicado, que al principio es difícil de aprender a manejar, porque aprendes ahí que tu futuro personal y tu futuro profesional no va a depender ya nada más de ti, ¿sí? Aunque después aprendí que más o menos mitad y mitad. Una iba a depender pues del resultado del sexenio, o sea, iba a depender de cómo iba a salir la gestión, iba a depender de cómo iba a ser evaluado, iba a depender pues de la tarea de mi papá. Pero la otra, aprendí que también mucho iba a depender de tu actitud, de tu forma de ser, de la línea que tú tomaras. Porque ahí aprendí, entre otras cosas, que el poder es oportunidad y responsabilidad. Es oportunidad porque es la oportunidad de conocer más a tu país, de vivirlo, de sentirlo, de sufrirlo, de gozarlo, de amarlo. Como esta frase que creo que no sé si sea de Luis Miguel, pero él es el que la canta, eso de que se te mete México a la piel. Tú no puedes vivir una experiencia así y no tener como consecuencia que se te mete México a la piel. Y se te mete hasta desde que eres un muchacho de 18 años y aprendes que también tienes un papel que jugar y que tienes que ser responsable y que tienes que ser moderado y que tú estás jugando un papel y si lo juegas bien estás abonando al buen desempeño. Entonces esa fue mi primera experiencia y yo les puedo decir que los dos resultados fueron buenos. La gestión yo creo que muy bien evaluada y al final del día también, pues otra cosa que aprendí, el poder es como una montaña. El poder es una montaña. Dice Carla Willock, que es una experta montañista mexicana, que cuando llegas a la cumbre apenas vas a la mitad del camino. Pónganse a ver, en el caso por lo menos del alpinismo es muy claro. Cuando llegas a la cumbre, apenas vas a la mitad del camino. Y de lo que se trata, la otra mitad, que también me gusta la frase, es que hay que saber bajar con estilo. Bajar con estilo quiere decir bajar vivo, bajar completo, con los dedos de la mano completos, bajar con estilo. Y creo que es muy importante a los que aspiran al servicio público, que lo que importa es que sepan que cuando lleguen al poder van a la mitad del camino y que el chiste es bajar con estilo. Y habiendo transformado su realidad, habiendo dejado un mejor país, habiendo dejado una mejor comunidad, eso es lo que importa, eso es lo que te motiva, eso es lo que te anima. Y tú sabes si lo estás haciendo y tú lo sientes. La otra experiencia, también importante, interesante, fue cuando me fui a estudiar mi maestría a Estados Unidos. Yo estudié Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, que tuvo su complejidad. Tuvo su complejidad porque ya en ese entonces también, ya mi papá era en ese entonces candidato y los del Estado Mayor decían, no te metas ahí, ahorita implica riesgos de seguridad. Bueno, yo dije, está bien, voy a ir a ver otras, nomás para que no parezca que no quiero ver otras opciones. Pero vi otras opciones y yo llegué a la conclusión de que donde mejor seguías teniendo, en ese entonces, no quiero polemizar, en ese entonces donde mejor iba yo a obtener la mejor formación, seguía siendo en la UNAM. Y me fui a estudiar en la UNAM. Y no me fue mal en la UNAM, salí con buen promedio, estudiaba yo bastante, pero me fui a mi maestría. Y en mi primer semestre, como que me friqué. ¿Por qué? Porque yo vivía con los de la Escuela de Negocios, estudié yo en la Escuela de Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard, y yo convivía con los de la Escuela de Negocios de Harvard. Y ahí, en la de negocios, no en la que yo estudié, en la de negocios,
tenían la regla de que el 5% inferior salía el primer año. Entonces yo, pues por convivir con estos, como que me metí en esta dinámica de, híjole, no, pues, no me vayan a mí a correr. Y también, es más, a mí me tocó comprarle muebles a un mexicano que fue de los que salió del 5% inferior, o sea, era realidad, era posible. Y bueno, pues yo me puse muy, muy nervioso mi primer semestre porque me daba mucho miedo fracasar. Después aprendí que fracasar es parte de la vida. Y más vale fracasar a tiempo que después fracasar mucho más adelante. Pero también aprendí algo. Yo asumí, como joven que era, que si me tocó convivir pues, con personajes interesantes, inteligentes, y yo asumí que quizá yo era de ese lugar. No, cuando se termina, cuando bajas de la montaña y cuando bajas a la base de la montaña, es cuando te das cuenta del esfuerzo que lleva volver a subir a la cima. Y esa fue para mí también una gran lección. ¿Quieres estar ahí? ¿Quieres realmente tener un cargo público destacado, importante? Hay que meterle. Y hay que meterle. Y del tamaño de tu ambición, tiene que ser el tamaño de tu dedicación. No hay suplente. No hay suplente al esfuerzo. Y siempre he pensado yo, pues claro, ojalá, ¿no? Que todo el mundo fuera un virtuoso y dotado y muy inteligente o muy bueno para la música, en fin. Otra vez ese es un dato, ese es el que te tocó. Lo que tú sí le puedes poner es todo tu talento, toda tu dedicación, todo empeño y toda tu pasión. Y eso paga, y paga bien. Entonces, en el servicio público, una vida de moderación, una vida de sensibilidad, una vida de empatía hacia los demás y una vida de trabajo y de esfuerzo paga y paga muy bien. Y tan paga que mi tercera reflexión que les quiero compartir, pues es la enorme emoción que me dio cuando me invitó a trabajar a su gabinete el presidente Peña Nieto. Realmente para mí siempre había sido una ilusión, pues cada quien tiene la suya. Quiero pensar que los que estamos en este mundo, pues ya más o menos traen la suya. Y a mí siempre me hizo mucha ilusión formar parte de un gabinete. Yo quería, de alguna manera, formar parte de él porque, insisto, sé que en la política, en la medida en que vas ascendiendo, tienes más capacidad de influencia, de transformación de tu realidad. Eso es lo único que vale. Lo demás es vanidad. Lo único que vale es tu capacidad de transformación de tu realidad. Y yo tenía muchas ganas de estar ahí, de formar parte de eso, y me siento profundamente orgulloso y profundamente agradecido de la invitación que me hizo a mí el presidente Peña Nieto, un gran mexicano, un gran priista y un gran estadista. Ya no le sigo más porque a este nivel de intimidades no sé dónde vamos a acabar. Entonces, Paul, tú me indicas y muchísimas gracias por la oportunidad. Muy buenos días. Continuamos con 5 preguntitas, secretario. Muy bien. Muy bien. Siguen los leones para este intercambio con el secretario. Gracias. Se vale preguntar cosas personales, ya nos dijo. Secretario, buenas tardes. Mi nombre es Javier Delgado de Baja California y nosotros los Leones queremos preguntarle, en su opinión como priista, ¿cuál ve que será el principal reto de nuestro partido en cara a las elecciones 2018 y su opinión de cómo nosotros los jóvenes priistas podemos aportar para enfrentarlo? Muy bien. El equipo de Panteras. Buen día, señor secretario. Mi nombre es Diego Ontiveros Rentería, soy de Torreón, Coahuila.
Primero que nada, le agradezco que nos comparta sus experiencias y sus conocimientos. Como jóvenes nos motiva bastante, la verdad, a salir adelante. Creo yo que el área que usted encabeza en el gobierno federal es de suma trascendencia. El turismo es lo que nos hace enorgullecernos de nuestro país, tanto nacional como internacionalmente. Yo he observado que actualmente en México hay más de 100 pueblos mágicos. En el caso de mi entidad, Coahuila, contamos con 5, como es Parras, Viesca, General Cepeda, Arteaga y Cuatro Ciénegas. Y sin duda lo que vuelve mágico a un pueblo, más allá de sus paisajes, es su gente. Es ver cómo con orgullo venden sus artesanías, buscan siempre enaltecer el nombre de sus pueblos. Pero creo yo que siempre se puede dar un extra. Mi pregunta sería, ¿cómo podemos nosotros como jóvenes, en conjunto con el gobierno, fomentar el impulso a los pueblos mágicos, tanto en el terreno nacional como internacional? Muchas gracias. Gracias. Los búhos. Gracias, búhos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Enrique Arnold, del estado de Guanajuato. Y señor secretario, en Guanajuato extrañamos al PRI. Por otro lado... 24 años. Bueno, respondiendo a los cuestionamientos que dio señalamiento, según Ben Dupré, la política es el arte del compromiso. Y los jóvenes tenemos compromiso. Y por ello nos entendemos en política. Por eso yo creo en el Partido Revolucionario Institucional y creo en los jóvenes, pero creo en los jóvenes que levantan la mano por su país, que luchan por las libertades y que expresan o profesan las buenas prácticas políticas. Y decirles que si me preguntan que dónde conocía la democracia, siempre digo que la democracia se vive y se conoce en el Partido Revolucionario Institucional. Por otro lado, también expreso que los jóvenes que temen o que han hecho las cosas son parte fundamental de todo ello. Y quisiera hacerle una pregunta. En la primera presencial se habló de los logros y transformaciones que tuvo el país en inversión o que es primer lugar en importar cerveza o otros productos, y que ha tenido un aumento económico paulatino y considerable. Pero ¿por qué el índice de pobreza, que es el 60% de la población, no disminuye? Si aumenta gradualmente el potencial económico del país, ¿por qué la desigualdad social sigue persistiendo? Es tanto. Gracias. Y por último, los perros. Faltan dos, perdón. Los dejé al último, pero no son los últimos. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Galarza, presidente del ICADEP, filial Aguascalientes. A la mayoría de las personas nos enseñan que lo opuesto al éxito es el fracaso. Sin embargo, esto no es cierto. Lo opuesto al éxito es cuando dejamos de luchar y dejamos de intentar. Le quiero hacer una pregunta muy específica. Si no fuera usted candidato a la presidencia de la República, ¿le gustaría ser candidato para el gobierno de la Ciudad de México? Muchas gracias. Bueno, ya acabamos con... No, los jaguares. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Yolanda Gutiérrez, soy del estado de Nayarit y del equipo Jaguares. Y bueno, nuestra pregunta y la moción que tenemos para usted, señor secretario, es referente a la cuestión académica. Tanto su padre como usted han sido no únicamente políticos destacados, sino que han sido grandes académicos. Y nosotros,
creo yo, al estar aquí en la Escuela Nacional de Cuadros, me he encontrado con que estos jóvenes también representan, cada uno en sus estados y también en sus carreras, parte de esa academia que se está desarrollando dentro de la política. Jóvenes brillantes que pues vienen aquí a la escuela a aprender, porque este es un gran proceso formativo. Por ello es que, bueno, nosotros cuando nos encontramos con políticos que tienen como bandera la ignorancia, la irresponsabilidad, que declaran cuestiones en las cuales pareciera que pues se aprovecha a veces del desconocimiento del pueblo en algunos temas y se aprovechan para engañarlo, pues yo creo que todos nos sentimos profundamente decepcionados. Por eso yo quisiera hacerle a usted la pregunta de cómo entonces tendría que introducirse la academia a la política. ¿Cómo aquella política académica va a verdaderamente lograr penetrar las esferas más ínfimas de la sociedad, en el que no sea un objeto de barrera el hecho de que la academia pues esté reservada para un círculo y el pueblo esté en otro, sino que puedan llegar a conjugar? Usted pues es un ejemplo vivo de ello y quisiera que nos compartiera esa experiencia como político académico mexicano. Muchas gracias, secretario de la Madrid. Listos. Gracias, Paul. Algunos de las, digamos, de las preguntas o algunos de los temas quizá aludí ya a ellos con respecto a la motivación, a la idea del servicio, lo que comentaron los leopardos, las abejas, el tema de servir, ¿no? como realmente una idea que debe realmente de guiar. Yo comparto, por ejemplo, soy buen amigo que lo conocí en ese entonces, lo conocí en un curso de verano en Estados Unidos, conocí al Chovy Landeros, a Fernando Landeros. Y entonces también entendí las diferentes formas de servir, las diferentes formas de apoyar. Él desde entonces se vinculó con el ejercicio del Teletón en Chile, muy exitoso. Él es una persona que tenía vocación religiosa, quizás iba a ir de sacerdote, se fue a un seminario, se fue a reflexionar y estando allá es que conoció al que llevaba el tema del Teletón y se metió al tema del Teletón y desde entonces han hecho estos CRITs maravillosos que atienden a las personas, que los mejoran, que ayudan a las familias en donde nacen hijos con discapacidades y los ayudan a hacer frente a la vida. Y yo dije, esa es una forma de servir y qué admirable. Pero también sirve el servidor público que va enfrentando a lo largo de su carrera diferentes retos, diferentes oportunidades y trata de dar lo mejor de sí para cada una de las actividades. Por ejemplo, a mí me tocó estar 4 años en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en plena crisis bancaria en México, creando una institución junto con otros compañeros y al mismo tiempo haciendo frente a la peor crisis financiera que vivió el país en ese entonces. La quiebra de varios bancos y bueno, pues fue para mí una gran oportunidad de aprender sobre el sistema financiero. En ese entonces yo también daba clases y a veces aprendí más del sistema financiero preparándome para las clases que incluso en el trabajo cotidiano de mi trabajo. O sea que la academia, y los que aquí tienen ese perfil, saben que para que tú puedas explicar algo tienes primero que entenderlo. Y eso es lo bonito de la academia, que te obliga a meterte a los temas, a ser analítico, a tratar de entenderlos para poderlos explicar. Yo siempre he pensado en que es un gran reto y eso trato de hacer, de aprender a explicar cosas complejas de manera sencilla, que por cierto ese es uno de los retos que tendremos que enfrentar en los siguientes meses. Bueno, ahí fue la parte financiera. Después me salí de ahí y con un grupo de amigos creamos una asesoría financiera. Eran amigos que venían de Bancomer, tenían experiencia de reestructuraciones de adeudos, yo venía de haber estado del lado del gobierno y creamos una empresa que a lo que nos dedicamos fue a reestructurar créditos. Yo había vivido el tema de la transformación de la ley de quiebras y suspensión de pagos para pasarnos a la nueva ley de concursos mercantiles y ahí la figura del conciliador. Y entonces yo dije, vamos a hacer un negocio en donde
como vengo del gobierno y tengo ahí buena credibilidad y también conozco a los bancos, me van a creer que mi posición que estoy llevando es una posición justa. No voy a llevar una posición defendiendo a las empresas para afectar a los bancos, pero tampoco voy a permitir que los bancos afecten a la empresa. Y ahí logramos también estar un par de años ahí. Aprendí a buscar clientes, aprendí algo más difícil, a cobrarles, ¿sí? Aprendí pues, a pagar los impuestos, a pagar la nómina. Entonces también la experiencia que he tenido también afortunadamente es la del sector privado. Porque cuando les digo que hay que aprender para emprender, es porque soy un convencido, y eso es muy importante, es mi experiencia, que entendamos que el rol de gobierno no es competir con el sector privado. Los negocios, el empleo, la riqueza, donde se generan, es en el sector privado. Nuestra tarea es generar las condiciones de seguridad, de educación, de salud, de certidumbre, para que el sector privado de nuestro país invierta, se la juegue, genere empleos y le vaya bien a todos los mexicanos. En una plática recientemente, cuando estábamos firmando un convenio, ahora en turismo, con la Canapat, que es la Cámara de la Industria del Transporte de Pasajeros, y con una de las empresas más grandes, YAMSA, que también es grupo Viva Aerobús. Me gustó lo que decía el empresario, en este caso Roberto Alcántara, porque él dice, y estoy convencido, de que el centro de las empresas debe ser el consumidor. ¿Sí? Lo que tiene que guiar el interés de las empresas es el bienestar del consumidor, el beneficio del consumidor. Y entonces yo dije, miren, qué casualidad. También el centro de las políticas públicas, cuando trabajas en el gobierno, el centro de las políticas públicas deben ser los ciudadanos, o sea, los mismos. Y la verdad es que cuando uno hace eso y así ve uno las cosas, es bastante fácil llegar a una conclusión. ¿Esta política que estamos haciendo van a ayudarle a los ciudadanos? ¿Esta política que estamos haciendo van a generar más empleos? Si esto que estamos haciendo no genera más empleos y más bienestar, no lo hagamos. Si esto que estamos proponiendo sirve a los ciudadanos, sirve a los consumidores, sí lo hagamos. Y es donde yo encontré, y ese es de los temas que tenemos que resaltar, que nosotros en el PRI sí entendemos las necesidades de los ciudadanos, que nosotros sí entendemos las necesidades de los consumidores y que nosotros al final del día somos el jugador más confiable. Somos el jugador más confiable que garantiza el progreso de nuestro país. Eso es. Somos los que mejor entendemos el país. Después pues me vino la comezón y estas cosas así como ustedes. Oye, pero la política, quiero ser diputado. Y tuve la oportunidad de ser diputado plurinominal en la 58 legislatura, sobre todo especializado en los temas financieros. Y amigos diputados, que ahí conocí a Víctor Gandarilla y a muchos otros amigos aquí presentes, ahí me di cuenta que lo que había que hacer es especializarse en temas para no perderte. Son 500 diputados. Es muy fácil perderte en la Cámara y no trascender. Y aquí, bueno, hay varios amigos diputados y además ahorita voy a hacer una alusión en el tema de turismo, pero lo hago de una vez también a Claudia Ruiz Massieu, que también ha sido destacada diputada ya en un par de ocasiones. Y esa es una actividad preciosa, absolutamente incomprendida, absolutamente, pero al final del día, otra vez, si tiene uno como mentalidad y objetivo el beneficio del ciudadano, esa es la mejor guía para tomar decisiones en la Cámara. Se acabó la diputación, en ese entonces malamente no había reelección, yo era diputado del DF, y bueno, pues vi que había una manera de también regresarle a mi partido lo que me había dado,
de hacer un acto, no sé si inconsciente o de valor, y competí por una delegación en el Distrito Federal, la delegación de Álvaro Obregón, donde yo vivo. Una gran lección de vida, porque eso me ha vuelto a pasar ahora que el presidente Peña Nieto nos ha pedido que estemos apoyando a los estados en el sismo y que me ha tocado estar en 2 municipios en Oaxaca, que es San Francisco Ixhuatán y San Francisco del Mar. Y ahí es donde las teorías de uno luego chocan con la realidad. Andamos hablando de este México de visión de futuro, de este México moderno, de este México que compite, de este primer lugar en exportaciones de aguacate, de este México que es el 4º productor de cerveza en el mundo y primer exportador, de este país que es el 8º país más visitado en el mundo, de este país que es el primer exportador de refrigeradores y de televisiones planas, pero de repente llegas al Álvaro Obregón, o de repente llegas a Ixhuatán, o de repente llegas a San Francisco del Mar y están en otro tiempo y en otro estadio de desarrollo, y ese es el enorme reto del país. No se trata de a ver cómo le hacemos para que los que vayan rápido vayan más despacito, se trata de cómo incorporamos a los que se nos han venido quedando atrás y cómo los incorporamos para que tengan igualdad de oportunidades. Y ya que cada quien, como decía, con base a su esfuerzo, pues le entre, pero tiene que tener igualdad de oportunidades. Y después, bueno, tuve la oportunidad de trabajar también en el sector privado, después en temas de la industria de alimentos, de temas que tienen que ver con la salud, en el campo. ¿A dónde voy? Que en cada lugar donde estés tienes que tratar de transformar. A donde llegues tienes que tratar de hacer las cosas mejor, pero siempre partiendo del respeto y del reconocimiento y de la plataforma de lo que te dejaron los que te antecedieron. Siempre. El que llega y cambia, el que llega y quita por cambiar, normalmente siempre se equivoca. El que llega y respeta lo que tenía y de ahí construye más alto. Eso es muy importante. Y bueno, en mi caso, ya reciente, bueno, tuve antes de eso la enorme oportunidad que me dio también el presidente Peña Nieto de ser director de un extraordinario banco de desarrollo que se llama Bancomex. Es una chulada de banco. Tan era una chulada de banco que los del PAN lo iban a desaparecer. O sea, nunca le entendieron que México es un país que está en la globalidad, que necesitas apoyar a las empresas para ver cómo son más competitivas. Y ahí me tocó conocer quizá a uno de los Méxicos más competitivos del mundo. Ese México donde somos grandes, somos el 7º o 6º productor de vehículos en el mundo y el 4º exportador. Ahí es donde conocí estas empresas electrónicas, de refrigeradores, de televisiones, de gran competitividad. Y por eso les puedo decir que evidentemente sería lamentable si los Estados Unidos, o concretamente el presidente de los Estados Unidos, no entiende la dimensión del NAFTA para su país. Pero este México ya cambió y México tendría la capacidad de salir adelante de una situación de ese entorno, porque si fuimos capaces de competir con los mejores del mundo, somos capaces de competir con el resto. Y llego ahora a este sector del turismo que francamente es una maravilla. Primero, pues ya me la pusieron facilita porque a donde llego siempre las cosas ya me las dejan muy bien. Entonces yo ya llegué a un sector que traía un extraordinario dinamismo, un extraordinario crecimiento, y lo que hemos hecho es tratar de construir a partir de esa plataforma. Durante la administración del presidente Peña Nieto, o sea, léase con Claudia y un cachito conmigo, hemos pasado del lugar número 15, el 15º país más visitado del mundo, al número 8. Y si las cosas siguen como van, esta administración podríamos acabar en el número 7. Yo creo que no hay ningún país en el mundo que en un periodo tan corto
ha logrado este avance tan impresionante. 35 millones de visitantes del exterior el año pasado, 20,000 millones de dólares, que por cierto, Claudia, ahora que estuvo Talés Rifai, nos dice esa cifra debe estar subestimada, revísenla. Dice, no hace sentido. Y en eso estamos, dice, deben de ser muchos más. Porque si están recibiendo 35 millones de visitantes a 900,000 dólares por visitante en el mundo, ustedes tendrían que andar reportando como 30,000 millones de dólares y no los 20,000 que reportan. O sea que hay todavía una revisión de estadística. 226 millones de viajes de mexicanos en el país. Somos una potencia turística y una de las grandes ventajas es que de cada peso que se gasta en turismo en México, 85 centavos lo gastamos los mexicanos. No somos tan vulnerables en el sector turístico como lo son otros países y el turismo es uno de los sectores hoy en día más dinámicos de la economía. En los últimos 9 trimestres crece por arriba del resto de la economía. 10 millones de mexicanos vivimos alrededor del turismo. También la generación de crecimiento de empleo por arriba del resto de la economía. Y bueno, qué decir que estamos aquí en Mazatlán, en la sede del próximo tianguis turístico. Y donde además el gobernador está poniendo todo su empeño, todo su dinero, que importa más que el empeño, todo su dinero para fortalecer y hacer de o rehacer de este lugar lo que siempre ha sido un maravilloso destino que habla mucho y es muy representativo de lo que es México. Lo maravilloso de Mazatlán es que es México y eso es lo que lo está haciendo cada vez más atractivo para que vengan personas de otras partes del mundo. Me decía el secretario de Turismo, hay que checarlo, gobernador, porque me estuvo presumiendo muchas cosas el secretario a que lo vi, que son 48% más de asientos de avión para el próximo año, impresionante. Y por eso también el presidente lanzó este programa de Viajemos Todos por México, que seguramente es la explicación, no puede haber otra. Ahora se lo platicaba a Claudia. Le dije, mira Claudia, el número de viajeros internacionales que viajan a México por avión está creciendo anualmente al 11%. Y el número de americanos que vienen de Estados Unidos a México por avión sigue creciendo al 11%, con discurso antimexicano, con warnings, con alertas, con todo sigue creciendo al 11%. Pero el número de mexicanos viajando al exterior, ha caído 8%. El número de mexicanos viajando a los Estados Unidos ha caído 5%. Y le dije, no puede ser más que el programa del presidente de Viajemos Todos por México, el que está haciendo que ya no salimos tanto, sino viajamos en el país. Y este programa, en un principio nació el programa para tratar de mejorar los niveles de ocupación de la industria turística cuando caen las temporadas. Entonces, al principio quizá fue un tema económico. Después, cuando los vientos del norte empezaron a ser más agresivos, se volvió también un tema como de nacionalismo. Viajemos primero por México. Y ahora que vinieron los temas del sismo, quizá hay que destacar que se volvió también un tema de solidaridad. La mejor manera de ser solidarios con los estados que se han afectado recientemente con los sismos es viajar por México y viajar por ellos. Es la manera de expresar también la solidaridad como mexicanos. Entonces, bueno, la referencia sobre el tema, digamos, de turismo ahí está, uno de los sectores más dinámicos de la economía, uno de los sectores donde tenemos realmente mucho que hacer y es una gran apuesta de México el seguir destacando y creciendo en este sector. Déjame tratar de irme a algunas de las preguntas finales para no quitarle más tiempo también a la parte del gobernador. Hablaron de pueblos mágicos, yo creo que decir son 111 los que tenemos hoy. Queremos seguir creciendo, es un gran programa, es un programa que ya lleva más o menos 15 años y lo vamos a seguir apoyando. Y de que te nombran pueblo mágico, a partir del día que te nombran pueblo mágico, crece significativamente el número de visitantes que llegan a tu lugar. Me gustó mucho, creo que fue Luis Enrique, las expresiones de jóvenes que luchan por la libertad,
que luchan por las buenas prácticas de la política. Y ¿saben qué? No dejemos de ratificar ciertos valores y principios. A veces ya no está de moda hablar de valores y principios, pero al final del día, si algo se requiere, es que haya criterios que normen la conducta de las personas y que normen la conducta de las sociedades. Una, debemos de ratificar nuestra convicción en la democracia. No podemos dudar de que somos más inteligentes todos de que si solamente le dejamos la decisión a uno. Este partido nació para transformarnos de una sociedad de caudillos a una sociedad de instituciones. Nosotros no vamos a permitir regresar a un país de caudillos. Creemos en un país de instituciones y eso es lo que el PRI tiene que ratificar. Juntos pensamos más, juntos nos va mejor, juntos tenemos una visión que desarrollar y eso es algo que hay que ratificar. Libertades. No las pensamos en México porque las tenemos, pero tenemos que ratificar nuestra convicción de ejercer nuestras libertades, de defender nuestras libertades, defender nuestra libertad de tránsito, porque es un país que se camina seguro, defender nuestra libertad de ejercicio de la profesión y tenemos que defender el tema de las libertades. Y por último, el tema de la solidaridad, incorporar esa visión en el día a día. En la medida que se beneficie el bien colectivo, también se beneficia el bien individual. No voy a contestar lo del Distrito Federal, porque ya no es Distrito Federal. Como estuvo mal planteada la pregunta, como ya no existe el Distrito Federal, yo no la escuché. ¿Ustedes lo oyeron? Yo no la oí. Yo vengo de CDMX. Y quizá para ya no, dos comentarios más, la parte de pobreza y la parte de academia, y con eso termino. A ver, ahí traemos una discusión que no hemos hecho más abierta, pero la deberíamos de hacer. De acuerdo a las últimas cifras del INEGI, a ver, nomás una muy rapidita, y con 2 minutos les quito ya, y con esta nos vamos. En México medimos la pobreza de 2 maneras, o bueno, de una manera. Se pone una cosa que le llamamos la línea de la pobreza, que es cuánto ingreso necesitas como mexicano para poder satisfacer tus mínimas necesidades. ¿Qué ingreso le pones? La línea de la pobreza. Y además pones una serie de carencias en acceso a la salud, carencias a la seguridad social, carencias a la educación, carencias a la vivienda, y así medimos la pobreza en México. Pero la más importante es la línea de pobreza, cuánto ingreso necesitas para vivir. Recientemente el INEGI, en nuevas estimaciones, en mejores cálculos, en mejores encuestas, determinó que el ingreso en México ha crecido en el último año, fue que 15-14, 16%. En México, quien mide la pobreza es el Coneval. ¿Qué hace el Coneval? Toma el dato del INEGI, lo mete a sus estimaciones y dice, hay tantos pobres en México, más o menos. Con este nuevo cálculo del INEGI, si el Coneval hubiera tomado los datos del INEGI para calcular la pobreza en México hoy en día no sería del 46%, sería alrededor del 20 y tantos %. Y la pobreza extrema no sería del 9, sería menos del 4. ¿Por qué el Coneval no quiso tomar en cuenta los datos del INEGI? Bueno, porque el INEGI hizo un cambio de metodología y el Coneval dice, si meto esos cambios, ya no se van a hacer comparables los datos de pobreza anteriores y no va a ser creíble. En otras palabras, en México estamos privilegiando la comparabilidad que la realidad. Desde mi punto de vista, los que están bien son los del INEGI. México es un país de clases medias con pobreza todavía, que no es lo mismo que decir que México es un país de pobres. Y vean cuál es la diferencia, y es bien importante, y qué bueno que salió la pregunta. No es lo mismo decir que México es un país de clases medias, donde queremos abatir la pobreza,
y que por eso lo que estamos haciendo lo vamos a profundizar y lo vamos a mejorar, que el discurso que otros quieren mantener, que México es un país de pobres, que llevamos años queriendo combatir la pobreza y como no hemos podido, que se vayan estos porque no pudieron. Es muy diferente. Creo que es un tema donde valdría la pena profundizar, porque no somos un país mayoritariamente de pobres, aunque existe todavía pobreza ofensiva. Y esa es la que hay que tratar de abatir. Pero somos un país cada vez más de clases medias y ese es el país al que tenemos que aspirar. Y por último, academia. Cada quien, yo les decía que cada quien opta por una forma de entrar al servicio público. Hay quizá el político, que es más un trabajo, pues eso, de bases, de diálogo, de grupos, de liderazgos, muy importante, muy necesario. Y habemos otros que también hemos entrado por el tema, como yo a veces me explico, un servidor público con habilidades técnicas y con sensibilidad política. ¿Por qué? Porque yo creo que para resolver los problemas hay que entenderlos. Para para poder diagnosticarlos, cómo crece una economía, cómo se abate la pobreza, cómo se genera más empleo, cómo se transforma el sistema educativo, cómo se mejora la salud, tienes que tener herramientas técnicas para entenderlo. Pero después tienes que tener sensibilidad política para armar las propuestas y aplicarlas. Eso es por lo que yo creo en lo personal que a mí esa parte académica me parece que es indispensable. No porque hayas estado en la academia, sino que siempre tengamos los servidores públicos como hábito el constante aprendizaje, la constante actualización, y más en un mundo donde como nunca antes las cosas cambian a una velocidad extraordinaria. Ahora sí, antes de que me corran, mejor me voy. Muchas gracias y muy buenas tardes. Ya va a tener 2 chamarras. Sí, y eso me parece muy bien, porque además está bonita, calientita. Ya va a tener 2 chamarras el secretario. No, pues nunca son muchas. Amigas y amigos, demos un fuerte aplauso al secretario Enrique de la Madrid por una extraordinaria presentación. Muchas gracias, secretario. Y le damos la chamarra de la 4ª generación. No me puse mi camisa porque vi que no me cabía. Y le hacemos entrega patente del reconocimiento por su labor y por supuesto por su participación. Gracias, secretario. Muy bien, gracias. Nos vamos a tomar una foto ahí enfrente. Abajo, secretario, perdón. Nos vamos a tomar una foto, jóvenes. Organicémonos bien para que salgamos todos. Quien se mueva además no sale en la foto, así que quédense en su lugar. Sí, vamos a proceder a la fotografía oficial y del recuerdo. Quédense en su lugar, por favor, y quienes están en las orillas se acercan en la parte de atrás, no al frente, para que puedan salir todos como se hizo en San Luis Potosí. Por favor, la misma mecánica que se utilizó en San Luis Potosí, ocupen los pasillos y por la parte de atrás, por favor, si son tan amables. Acomódense, por favor, para la fotografía. Muy bien, vamos a hacer la misma mecánica, vamos a contar hasta 3 y después del 3, muy fuerte, vamos a gritar, somos PRI. Y decimos, 1, 2, 3. Fuerte el aplauso y muchísimas gracias al maestro Enrique de la Madrid Cordero por su ponencia.